Bueno, iniciamos la sesión. Muy buenas noches a todos. Voy a compartir la pantalla enseguida. Este es el plan de trabajo que se ha presentado en plataforma. Lo pueden encontrar. Las van ingresando los demás compañeros. Bien, el módulo corresponde a estadística inferencial. Es la maestría en investigación científica, versión 32. ¿No es cierto? Modalidad virtual. Bueno, ahí está la presentación de formación académica, de lo que corresponde a algunas capacitaciones y la formación a nivel de licenciatura, pero sobre todo en ciencias de la educación, como de la misma forma en la formación en educación superior, en la maestría en calidad de educación superior. De la misma forma, se ha podido realizar un doctorado en ciencias de la educación e investigación durante la gestión 2021. Bueno, dentro de la experiencia corresponde haber sido director y coordinador de varias instituciones, como también para ir trabajando respecto a lo que está relacionado en algunos eventos internacionales, seminarios y congresos. Al respecto, la presentación misma del módulo Estadística Inferencial es un programa importante para el trabajo dentro en la relación de la investigación científica. Bueno, tenemos un uso de herramientas estadísticas que son muy importantes al respecto. Veremos algunas pruebas de hipótesis, estimaciones de parámetros, análisis de varianzas y por sobre todo, que es bien importante, la regresión múltiple y análisis de series de tiempo. Es bien importante mencionar que el uso de los softwares, hoy en la actualidad, el uso de la inteligencia artificial corresponde a estar actualizado en relación a la tecnología, las nuevas aplicaciones virtuales. Es así que el enfoque metodológico corresponde a trabajar en algunas actividades que nos vamos a ir subiendo en plataforma durante las semanas correspondientes. Bueno, dentro de la enseñanza y aprendizaje es bien importante mencionar que la educación superior se denota en espacios de conocimientos principales. Bueno, muchos se preguntarán cómo implementamos la estadística inferencial dentro de la investigación científica. En realidad es el grado de profundidad del análisis mismo de una determinada base de datos. Bueno, por lo general es la interpretación y la descripción misma, no solamente del cálculo de valores numéricos. Y esto denota una toma de decisiones muy importante a futuro. Es así que la estadística inferencial utiliza cierto tipo de métodos. No olvidemos que en uno de los módulos ustedes han podido ver estadística descriptiva, que va trabajando en base a lo que corresponde a un método deductivo. La estadística inferencial está ampliamente relacionada con el uso del método inductivo. Vale decir, trabajamos con una muestra, en la muestra determinamos justamente algunos resultados para poder generalizar, realizar inducción en relación a una base de datos de cierto tipo de alcance de estudio, que corresponde a un determinado tema de investigación. Es así que tomamos en cuenta este método, que es el método inductivo, para el trabajo de muestras que sean justamente representativas. Estas muestras deben ser representativas en el sentido de trabajar con cierto tipo de diseño de investigación. Por ejemplo, si trabajamos con
un diseño preexperimental, por lo general trabajamos, en este caso, con un solo grupo, vale decir, en el que implementamos un pretest y un posttest. Si trabajamos bajo un diseño cuasi experimental, esto implica realizar em, la comparación de dos grupos, uno que es grupo experimental y otro que es el grupo de control. En el grupo experimental implementamos cierto tipo de metodología o estrategia o técnica y en el grupo de control es justamente utilizar la misma dinámica tradicional. Esto con el fin de comparar si existen diferencias significativas en ambos grupos, por lo cual dentro del diseño experimento puro podemos trabajar con cuatro grupos. Ya puede ser tres grupos experimentales, uno de control, o bien dos grupos experimentales y dos grupos de control. Esto lo define en relación justamente bajo la metodología, por ejemplo, si han podido observar en los libros de Hernández, Roberto Hernández Sampieri y otros autores. Hay otros autores, por ejemplo, Rosana Barragán, Pablo Casau, desde Mario Bunge, imagínense, tienen cierto tipo de análisis desde un paradigma positivista. Bueno, por lo general, la estadística inferencial está estrechamente relacionada con un paradigma positivista. ¿Esto qué significa? Que trabajamos con un enfoque cuantitativo y el paradigma positivista está estrechamente relacionada con el cierto tipo de método, ya sea el método deductivo o el método inductivo, por lo cual el diseño será experimental, porque realizamos la manipulación de las variables. Es así que realizamos, indagamos, sustentamos teorías para poder generalizar dentro de la estadística inferencial explícitamente, dicha bajo el método inductivo. Este proceso es bien importante conocer no solamente el conocimiento teórico, sino conocimientos prácticos de la estadística inferencial. Bueno, cuando nosotros hablamos justamente de los alcances, es que ustedes como maestrantes lograrán demostrar algunas bases teóricas, conceptuales y clasificaciones, ¿verdad? En relación a las actividades que se vayan formulando bajo foros y tareas. Y evidentemente será la evaluación de conocimientos previos que los vamos a ir viendo en plataforma, una evaluación de por lo menos 5 o 10 preguntas, dependiendo del caso de la situación. Pues la estadística inferencial está aplicada netamente a investigación científica dentro de la educación superior. Estos son justamente los procesos que se van trabajando por competencias desde la parte conceptual, procedimental y actitudinal. Como objetivos específicos será conceptualizar en relación a la unidad número uno, nociones de estimadores, tipos de estimadores, las propiedades, el factor de corrección para una determinada población finita, la estimación puntual de parámetros poblacionales y entre otros. Bueno, esto con lecturas bibliográficas que también van a estar en plataforma. Como segundo objetivo específico, en relación a la unidad número 2, será calcular los intervalos de confianza para la media y diferencia de dos medias. En este caso, con una distribución normal, vale decir que la base de datos tienda a una distribución normal. En el caso de que no tienda a una distribución normal, no utilizamos una estadística paramétrica, ¿no? Entonces será una estadística no paramétrica. Esto es bien importante. Entonces, los intervalos de confianza para proporciones, poblaciones, diferencia de proporciones en relación a algunos ejemplos concretos. En la unidad número 3 será explicar las pruebas de hipótesis, con la formulación de las hipótesis nula y alternativa, prueba de hipótesis de medias y prueba de hipótesis de las proporciones, utilizando software estadístico, que también los voy a subir en plataforma para que ustedes puedan descargarlo. Bueno,
La mayoría utiliza Excel SPS o bien el Stata. Se los voy a ir compartiendo también el link correspondiente. Finalmente, en la unidad número 4 corresponde a analizar la correlación, la regresión múltiple y obviamente en relación al conocimiento de la regresión simple de las variables. Cuando se tiene en investigación una variable independiente y una variable dependiente. Y si tenemos varias variables independientes, que son conocidos como factores, entonces hablaremos de una regresión múltiple. Ver que estas variables independientes estén estrechamente relacionadas o no respecto a la variable dependiente. El análisis de varianzas, conocido como ANOVA, es un elemento muy importante ya que es la generalización de la prueba TD-Student. Y la TD-Student mayormente ustedes van trabajando justamente con dos grupos y comparar estos dos grupos si existe una diferencia significativa en relación al promedio. Y es muy importante identificar que el promedio o media aritmética sea un buen representante para dicha prueba. En este caso, la ANOVA será trabajar con más de dos grupos o muestras en sí en relación a una base de datos. Si van a ser calificaciones de determinadas pruebas, o conocidas como tests, post-tests, en realidad, y a partir de eso, trabajamos justamente con la prueba de Kolmogorov-Smirnov o por bien por Shafiro-Wilk. Bueno, son pruebas que se requieren, en este caso, en relación al tamaño de las muestras. Entonces acá se va a ver justamente esta parte que es importante, el análisis de correlaciones y demás situaciones al respecto. Bueno, estas son las cuatro unidades didácticas en relación a estimadores, factor y corrección de estimación puntual. La unidad didáctica 2 corresponde a intervalo de confianza para medias y proporciones. La unidad 3 será prueba de hipótesis para medias y proporciones. Esta es la parte bien fundamental para su tesis de investigaciones de caso de maestría. En la unidad número 4 se va a poder ver lo que es correlación, regresión, ANOVA y si nos alcanza el tiempo, series de tiempo. Entonces ahí se tienen justamente los contenidos de las cuatro unidades y los contenidos mínimos correspondientes a este módulo, estadística diferenciada. La forma de evaluación corresponde, ¿no?, durante las unidades didácticas y las semanas entre tareas, evaluación y foros. Es decir, 25 puntos es la sumatoria de cada una de estas semanas correspondientes. No hay un trabajo final, sino todos son actividades netamente prácticas. La nota mínima de aprobación es de 66 puntos. No olvidarse este punto importante. Bueno, las conferencias los vamos a realizar y esto quiero coordinar con ustedes sábados de 7 a 10 de la noche, ¿no?, y los días lunes de 7 a 10. Quisiera saber cómo han trabajado con el anterior docente en el módulo número 6 o 5, ¿no? Entonces, pongo a criterio y consideración de cada uno de ustedes al respecto. Bueno, obviamente todas las sesiones se van a guardar y este es el mismo link mediante el Zoom. ¿Alguna consulta? Bien, entonces ahí tenemos el plan de trabajo que está en plataforma. Vamos a ir ahora al texto base de la unidad número 1, que también ya está en plataforma. Pueden ir viendo y descargando al respecto.
Hablamos de estimadores, factor de corrección y estimación puntual. ¿Esto qué significa en relación al siguiente contenido específico? Hablar de estimadores, es importante este término respecto al tipo de estimadores, si es puntual o por intervalos, los intervalos de confianza y el factor de corrección, que está netamente estrecha en relación a los datos y los análisis. Este es el texto base para su evaluación correspondiente de esta unidad. Ahora bien, pasamos a lo que corresponde respecto a la unidad. Bueno, algunos deben probablemente pensar que es una estimación puntual, una estimación por intervalos o factor de corrección. Al respecto, Sierra Bravo, uno de los autores bien icónicos, representativos de un paradigma positivista y de estudios netamente cuantitativos, indica que la estimación proviene del latín estimatio. Esto significa estimación, precio y valor que se da a una determinada cosa. En estadística es la operación que mediante la inferencia de un determinado parámetro. Bueno, aquí hablamos de parámetro. ¿Qué es parámetro? Un parámetro es una medida estadística de una determinada población. Parámetro proviene de una población y el estadístico será justamente de una determinada muestra. Entonces utilizamos datos incompletos procedentes de una muestra. Y lo que se requiere es justamente determinar exactamente o aproximadamente al parámetro o al valor del parámetro que corresponde a una determinada población. Bueno, los valores de la muestra están sujetos a un error muestral. Y este error muestral depende justamente de las fluctuaciones de algunas incidencias de la recolección misma de los datos. Bueno, cuando se realizan encuestas, cuando se realizan pruebas objetivas o la aplicación e implementación de tests, pretest, post-test. Entonces, en la estimación se trata de emplear los estadísticos, estimar los parámetros de dos tipos, estimación puntual y estimación por intervalos. Ahora bien, ¿cómo vemos esta parte de los estimadores? Aquí se tiene una idea más concreta respecto a estimación puntual y por intervalo. Un estimador lo vamos a definir, ¿no? Aquel estadístico utilizado para generar una estimación y es una variable aleatoria. El término de aleatoria corresponde justamente, ¿no?, a la teoría de probabilidades en relación que fuera probabilística o no probabilística. Aleatoriedad implica justamente probabilística. Entonces, una variable tiene cierto tipo de probabilidad en determinados experimentos que los pueden ver en el libro de Rufino Moya. El más específico es justamente el libro de estadística inferencial de Paul Meyer. Estimación es el valor que toma el estimador. Bueno, entonces, ¿qué implica? Tenemos una determinada población, un conjunto, y trabajamos con personas, extraemos una determinada muestra, una muestra representativa. En esta muestra, lo que realizamos es justamente determinar un estadístico. Lo denotamos tita gorro o sombrero, es un estadístico de la muestra. Y tita simplemente será un parámetro de la población, la que no conocemos o no tenemos datos de información o de referencia.
Si hacemos la estimación puntual a partir de ese estadístico, o muy bien, en una estimación por intervalo, por aproximaciones, tanto límite inferior, límite superior. Vale decir que este es el estadístico en importante en el que encontremos, nos acerquemos, nos aproximemos a determinado parámetro poblacional. Bueno, estos intervalos pueden ser de distintos tamaños, entonces seleccionamos a un 95% de confiabilidad, es decir, del 100% o de 100 intervalos, por lo menos el 95 van a estar muy cercanos, ¿no? Aproximados respecto al estadístico a un determinado parámetro poblacional. Entonces, ese procedimiento es justamente la estimación, ¿no? La estimación es el valor que toma el estimador. El estimador es el estadístico utilizado. ¿Cuál es el estimador? Recalcamos nuevamente, es este estadístico. Un estadístico es un valor numérico determinado de una muestra. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, tengo una muestra, supongamos de un conjunto de estudiantes, de 20 estudiantes, implemento una prueba objetiva, determino y calculo el promedio de los 20 estudiantes, promedio de calificación en un determinado pretest, supongamos. Y en este pretest se ha identificado que el promedio es de 40 puntos sobre 100. Ese para nosotros, ese 40 es justamente este valor, este estadístico, 40 puntos sobre 100. A partir de ese estadístico, debemos de estimar a partir de una estimación puntual o viendo una estimación por intervalo. Vale decir que el parámetro de la población no debería ser tan alejado, aproximado a 40 puntos. Supóngase a la inversa que tienes una población de 200 estudiantes. Se ha implementado una prueba. Las muestras que tú tomes, cualesquiera, deberían justamente, si el parámetro de calificaciones, por ejemplo, es de 40 sobre 100 en la población, cualquier muestra que tomemos debería ser también el mismo, casi el mismo y aproximado el promedio que se tome de determinada muestra. Entonces, esa es la inversa que se quiere tratar de identificar este parámetro poblacional que no es conocido. Muchas veces tratamos de implementar a partir de una determinada muestra pequeña, menores a 30 sujetos, e ir realizando justamente estimaciones, ¿no? Por intervalos. A partir de eso, tratamos de generalizar, implementar el método inductivo, que es la inducción de resultados de esta muestra. Y que este estadístico, justamente este valor numérico, se aproxime, se acerque más aún a ese parámetro poblacional. Entonces, eso corresponde justamente a la inducción de estas situaciones particulares específicas, obtener ciertos datos y generalizar a una determinada población de estudio. Por ejemplo, si yo tomo una muestra de un grupo de estudiantes, supongamos estudiantes egresados de la carrera de economía, implemento un cierto tipo de prueba de conocimiento general de los estudiantes egresados, que es una pequeña muestra. Y quiero ver la situación en la que se encuentran los demás estudiantes de últimos semestres, ¿no? Por ejemplo, si son anuales, el cuarto año, quinto año. Ver si efectivamente ese resultado tiende o se aproxima a ese parámetro poblacional. Entonces, esa es la idea, el sentido lógico de implementar el método inductivo y luego generalizar. Ese proceso se lo conoce como método, en este caso, el proceso de inducción.
Es la inducción en realidad, ¿no? Matemática. Algunas propiedades. Bueno, los estimadores tienen cierto tipo de propiedades específicas. En este caso, sí, mm, vamos a ver si se está grabando. Un momentito. Así, muy bien. Mencionábamos lo siguiente. Estas propiedades son las que se deberían de cumplir, son los supuestos. Por ejemplo, el insesgamiento. ¿Qué significa? Que no hay estimadores perfectos, que siempre nos van a dar los resultados, los valores exactos del parámetro. Pero es razonable pensar, ¿no?, que un estimador debe hacerlo al menos en el promedio, por lo general en el promedio, es decir, la media aritmética. Otros autores lo conocen como esperanza matemática o valor esperado. Este es su valor esperado, ¿no? Debería ser igual al parámetro que se supone que se va a estimar. En este caso se dice que es un estimador insesgado. Formalmente, un estadístico que proviene de una muestra es un estimador insesgado del parámetro. Miren, esto si yo estoy hablando de un promedio, sería promedio el estadístico, promedio muestral, este será para nosotros el promedio poblacional. ¿Cuándo ocurre? Cuando se estime justamente este estadístico sea igual al promedio del parámetro poblacional. Ejemplo, el estimador, ese cuadrado que es justamente conocido como la varianza muestral, es insesgado. ¿De quién? De la varianza poblacional. ¿Por qué? Porque esa estimación de la varianza muestral siempre va a tender a una varianza poblacional. Es decir, en promedio, el estimador, ¿no?, varianza es igual a la varianza poblacional. Este es un estadístico. Ese cuadrado es la varianza muestral. Sigma cuadrado es la varianza poblacional. Si estos tendrían que ser necesariamente casi iguales, similares. Primer punto. Segundo punto. Hablamos de eficiencia. Si tenemos que escoger uno entre varios estimadores insesgados, ¿qué es lo que podemos tomar en cuenta al respecto de un parámetro dado que se haya conocido, ¿no? Entonces suele tomar cuya distribución muestral tenga varianza más pequeña. Por lo tanto, el estimador seleccionado de varianza más pequeña es eficiente. Por ejemplo, sean el estadístico número uno, el estadístico número 2. Sí. Aquí tengo justamente dos estadísticos, vale decir, dos valores numéricos, estimadores insesgados, como por ejemplo mencionamos las varianzas muestrales, ¿no? Varianza muestral uno, varianza muestral 2. Supongamos, imaginemos de esa forma, ¿sí? Estimadores insesgados del parámetro, que en este caso va a ser sigma cuadrado, que es la varianza. Si sus varianzas respectivas son, ahí está, la varianza en relación a la al primer estimador insesgado, que es, ¿no es cierto?, la varianza muestral uno, y la varianza respecto a la varianza muestral número 2. Si se tiene la condición de que la varianza del primer estimador es menor estricto a la varianza del segundo estimador, entonces podemos mencionar que este estimador es un estimador eficiente porque tiene menor varianza que
el anterior, que es la varianza número 2, por ejemplo. Entonces ahí podemos mencionar si existe o no existe eficiencia en relación a los estimadores. Bueno, para hacer una idea más concreta, voy a utilizar un Paint, a ver, para que se entienda esto de la eficiencia. Ahí está. Voy a tomar la siguiente idea. Tenemos una determinada acumulación, ¿sí? N. Y voy a extraer dos muestras, una primera y una segunda. Listo. La primera muestra N1, la segunda muestra N2. De estas muestras lo que se puede realizar es obtener, dijimos, las varianzas. Vale decir, yo voy a calcular, en este caso, de la primera muestra, ¿no? Una varianza. S sub 1 al cuadrado. De esta otra, S sub 2, es decir, la segunda varianza al cuadrado. Ahí está. De ambas muestras se extrae sus varianzas, es decir, calculo las varianzas. No olvidemos que aquí hay un conjunto, ¿no? Un conjunto de personas con los que trabajamos, evaluamos, ¿no? Hacemos esa evaluación correspondiente y obtenemos dichas calificaciones y en base a las calificaciones podemos determinar en estas muestras lo que corresponde a las varianzas, o varianzas de dichas muestras. Bueno, ahí se tiene la idea. Supóngase que en la primera se ha determinado una varianza igual a 20. En esta otra se ha determinado una varianza igual a 25. Entonces, ¿qué es lo que nos indica la teoría? Que si estimamos, ¿no es cierto?, las varianzas respectivas, vale decir, la varianza del primer estimador, ¿no? Si existe esta condición, entonces se dice que este estimador, que es tita sombrero sub 1, es un estimador eficiente. ¿Por qué? Porque tiene menor varianza que otra, que se ha tomado de otra determinada muestra. O bien en la misma también puede ser una alternativa que no necesariamente trabajas con dos grupos. ¿Qué tal si trabajas con un solo grupo y vas viendo, no tal vez una submuestra o subestrato que se pueden hacer divisiones, ¿no? Eso ya depende cómo se vaya trabajando en base a los diseños. Recalcamos, si es pre-experimental, solamente trabajamos con un solo grupo. Si es cuasi experimental, trabajaremos con dos grupos. Si es experimento puro, más de dos, en realidad cuatro. Por ejemplo, los cuatro grupos de Solomon, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las definiciones que toman en cuenta diversos autores como Tamayo, Roberto Hernández Sampieri y entre otros. Ahí vemos que la varianza, ¿no?, del primero, estimación de la varianza del primero, es del primer estimador, aquí lo vamos a anotar 20. Y aquí la varianza que se va a estimar de la número 2, 25.
¿Qué se puede decir al respecto? Que la varianza de este grupo es menor, es decir, 20 es menor a 25.